Muy bien, otra vez retomamos con la nueva parte de la materia, que es la parte de histología. Embriología ya quedó atrás, entonces vamos con histología normal. Vamos a presentar este primer tema, que es la célula, pero ya vamos a verla con un poquito más de profundidad. En la anterior eh, en el anterior bloque de temas habíamos visto un pantallazo sobre lo que era la célula, su función, etcétera. Esta vez vamos a darle un poquito más de profundidad, como les decía. Entonces, empezamos con nuestro tema, la célula. Bien, volvemos un poquito a rememorar algunos conceptos, ¿no? Que la célula es la unidad anatómica y funcional de todo ser vivo. Eso tienen que tenerlo bien claro ustedes. Habíamos visto que tiene un continente, que es esta cascarita que se llama membrana celular, y un contenido que es el protoplasma. Todo esto es el protoplasma, que incluye organelas membranosas, no membranosas, el núcleo y también el citosol, que es un fluido. Aquí tenemos algunas modificaciones de la membrana celular, que en este caso son las microvellosidades, ¿no? Aquí vemos también otra estructura bastante larga, que es el flagelo, que en la raza humana, bueno, en los mamíferos, los flagelos solamente presentan los espermatozoides. Eso también habíamos visto, ¿no? Bueno, entonces acá tenemos las organelas con membranas, sin membranas. Vamos adelante. Ultraestructura celular. Vamos a empezar con la membrana plasmática, ¿sí? Pero también vale la pena mencionar sobre lo que era el protoplasma, ¿no es cierto? Y sus constituyentes del protoplasma. Entonces, está el citoplasma, que es toda esta parte que está rodeando al núcleo. Aquí está el núcleo y el resto es el citoplasma. Y en el citoplasma vamos a encontrar organelas membranosas, tales como el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso, aparato de Golgi, mitocondrias, lisosomas, vesículas, endosomas, peroxisomas y otras inclusiones. ¿Ya? Son estructuras que están rodeadas por membrana. La misma membrana que tiene la externa, la membrana plasmática externa, tiene esa misma estructura, estas organelas membranosas. Vamos a ver enseguida. También vamos a ver en el citoplasma organelas no membranosas, como ser los centriolos, ribosomas y elementos del citoesqueleto que le dan forma a la célula. No se olviden que todas estas organelas, membranosas o no membranosas, están suspendidas en un fluido, y ese fluido se llama el citosol. Bien. En la parte central de las células eucariotas, ¿no? Células, digamos, las más modernas, llamémoslo así, ¿ya? Entonces vemos que está el núcleo. Y este núcleo también tiene sus componentes, como ser una envoltura nuclear, el nucleolo, la cromatina, que es el material genético, y un fluido también que vamos a denominar el jugo nuclear. Bien, ¿qué pasa con la membrana celular? Toda célula está rodeada por una membrana, denominada membrana plasmática, membrana celular, o también se llama plasmalema. Sirve. Esta membrana delimita el territorio de la célula, y eso es lo que le da esa razón de unidad, dijimos, ¿no? Es la unidad, porque es una célula que tiene su propia función, su propia estructura, ¿sí? Entonces, esa es la membrana. Y además funciona, ¿no es cierto?, controlando el contenido químico de la célula. ¿Cómo está constituida esta membrana celular? Presenta una doble barrera, una membrana, doble membrana, si ustedes quieren, de lípidos, grasas, ¿sí?, que rodea y delimita a la célula. Es permeable selectivamente, o sea que no deja pasar cualquier material, es muy selectiva, ¿sí? Solamente lo que necesita, lo indispensable, ¿ya? Entonces, acá dice, permite el acceso de solo sustancias deseadas al citoplasma y también la expulsión de los desechos productos del metabolismo celular, ¿no? Otra vez reiteramos acá
que la membrana plasmática representa el límite entre el medio extracelular y el intracelular. A su través, o sea, a través de la membrana, se transmiten mensajes. Obviamente, estos mensajes son para que esa membrana o esa célula funcione. Entonces, estos mensajes permiten a la célula realizar numerosas funciones y procesos bioquímicos. Otro detallito, la membrana celular en la microscopía óptica en la que nosotros utilizamos, se las ve como una línea, ¿sí? Entonces, para ver la estructura, la ultraestructura, es necesario utilizar el microscopio electrónico. Muy bien, ahí estamos viendo un esquema. Miren, esta es la doble membrana, ¿sí? Esta es la membrana externa y esta es la membrana interna. Aquí está el medio extracelular y aquí está el medio intracelular o citoplasma. Bien, entonces, esta es la doble membrana de lípidos. En medio de esta membrana, de esta doble membrana, de esta bicapa, si ustedes quieren, encontramos a las proteínas, ¿sí? Estas proteínas que pueden estar conformando todo el espesor de la doble membrana o bien estar en la periferia de la célula, ¿no es cierto? Aquí estamos llamando proteína periférica. Estas son las proteínas integrales o proteínas globulares, llamemos acá, ¿sí? Entonces, también podemos ver que estas proteínas, sobre todo estas integrales, presentan una serie de funciones que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Bueno, y no solamente hay proteínas y lípidos, sino también pueden haber glúcidos. Miren acá, estamos viendo los glúcidos. Permítanme acá, ahí está. ¿Sí? Estas así como antenitas que ven acá, ahí están. ¿Sí? Estos. Como están unidos a los lípidos, ¿sí? A estas estructuras, que este es el colesterol, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos unas cadenitas de fosfolípidos. Bueno, eso vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces, eh, estos glúcidos, si están unidos a los lípidos, vamos a llamar glucolípidos. Y si están unidos a la proteína, vamos a llamar glucoproteína o glicoproteína, ¿sí? Son hidratos de carbono estas de acá. Aquí estamos viendo una proteína en forma de hélice, ¿no es cierto? Estas son las que se encargan de recibir los mensajes, ¿no? Las señales, ¿sí? Para que esta célula funcione. Bueno, entonces, eso es lo que estamos viendo acá respecto a la membrana. Otro detallito, sí. El conjunto de estos carbohidratos, algunos autores han llamado el glucocáliz, o glucocáliz, así se llama, ¿sí? Que es una especie también de identidad que le brinda a la célula, el glucocáliz, ¿sí? Es el conjunto de lípidos, ya sean unidos a las proteínas o unidos a los lípidos, no hay problema. Bueno, sigamos adelante. Ahí vemos, ¿no es cierto? La doble capa, ¿no? Esta es la externa, esta es la interna. Ahí están las proteínas, ¿sí? Ahí están los glúcidos, miren, ahí están, ¿sí? Unidos a las grasas se llaman glucolípidos. Si se unen a las proteínas, glucoproteínas. No hay mayor problema por eso, ¿sí? Proteínas integrales, vemos acá, y estas son proteínas periféricas, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí estamos viendo a los lípidos, ¿sí? Que en la parte externa tienen estas pelotitas, estas bolitas, ¿sí? Que se llaman las cabezas polares, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver, esta cabeza está relacionada con el exterior y las de la membrana interna están con el interior. ¿Estamos bien? Y estas colitas son ácidos grasos, colitas de ácidos grasos. ¿Ya? Entonces, estas partecitas son las regiones hidrofóbicas. En cambio, las cabecitas son las hidrofílicas, que tienen afinidad con el agua, quiere decir. Aquí estamos viendo una proteína que va a cumplir la función de canal, ¿no? Ahí tiene un canal al centro, ¿sí? Está el poro y el canal, ¿sí? Aquí tenemos las proteínas periféricas, estas proteínas en forma de hélice, ¿sí? Y aquí estos elementos que son constituyentes del citoesqueleto, Bueno, seguimos. Aquí estamos desprendiendo a la membrana celular. Esta es la hojuela externa, la hojuela interna, ¿sí? Aquí están las cabezas y las colitas. ¿Ah?
Vemos acá las proteínas, miren que encajan perfectamente con estas deformidades, digamos así. ¿Ah? Aquí una proteína integral, aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 proteínas integrales. ¿No? Ahí están las cabecitas nuevamente, las colitas, las cabecitas. Muy bien. Entonces, ¿qué funciones cumple la membrana? Compartimentalización. La membrana plasmática define y limita la célula y mantiene las diferencias, ¿no es cierto? Las diferencias de presión. Ya, eso se llama gradiente de presión. Mantiene diferencias entre lo que está afuera de la membrana o fuera de la célula y lo que está dentro, ¿no es cierto? Esa es la presión osmótica, o coloidosmótica también se llama, ¿sí? Eso se produce gracias a la concentración de iones, y entre los iones los más importantes son el potasio y el sodio. Vamos a tratar de ver más poquito esto, ¿sí? Bueno, entonces, una de las funciones de la membrana es la compartimentalización. Un medio extracelular y hay un medio intracelular. Protección. La membrana protege a la célula frente a posibles agresiones externas. Pueden ser agresiones de microorganismos, de bacterias, etcétera, etcétera. Intercambio. La bicapa lipídica de la membrana actúa como barrera semipermeable. Dijimos que es una barrera selectiva que separa dos medios acuosos. ¿Y cuáles son estos dos medios acuosos? El medio extracelular y el medio intracelular. Las células requieren nutrientes del exterior, ¿ya? Y deben eliminar los desechos procedentes del metabolismo, obviamente, del funcionamiento de la célula, y mantener un medio interno estable, ¿sí? Adecuado para que la célula pueda sobrevivir, ¿cierto? Otra función de la membrana es reconocimiento de señales, ¿sí? Y transducción de señales externas. O sea, recibe mensajes, señales, justamente para funcionar, ¿sí? Y bueno, y estas también, hay una serie de proteínas periféricas que están también en el citosol, que transducen estas señales hasta llegar al núcleo. Y en el núcleo es donde se va a producir una serie de eventos bueno, que son inherentes a la función de cada célula, ¿no? Dice acá, la membrana presenta una permeabilidad selectiva, ya que permite el paso de pequeñas moléculas siempre que sean lipófilas, o sea que se puedan mezclar con la grasa, ¿sí? Pero regula el paso de las moléculas hidrófilas, ¿sí? Lipófilas quiere decir filos, afinidad con las grasas. Esto es afinidad con el agua, ¿no? Entonces, regula el paso de moléculas hidrófilas y permite el paso de las lipófilas. Claro, si es una bicapa lipídica, claro que sí, ¿no es cierto? Va a permitir el paso de moléculas lipófilas. ¿Está bien? Ahí tenemos, miren otra vez, la doble capa, ¿sí? Ahí están las cabezas, las colitas, ahí están las proteínas integrales y estas proteínas periféricas, ¿eh? Ahí están elementos del citoesqueleto. Las proteínas. Entonces, estas proteínas son muy importantes porque cumplen una serie de funciones, ¿ya? Entonces, sobre todo las integrales, ¿no? Esas integrales, las que están en toda la espesor de la membrana. Ojo, estas proteínas son dinámicas, ¿no es cierto? No siempre están así, ya pueden cambiar de posición, pueden internalizarse y otras pueden salir. Por eso se llama también el modelo de esta membrana celular, se denomina modelo del mosaico fluido. Es que hay fluidez en estas. Bueno, entonces, las proteínas integrales, ¿qué funciones podemos observar? Participan en el metabolismo, regulación, integración y señalización celular. Entonces, acá tenemos las proteínas estructurales, ¿ya? Proteínas integrales estructurales, que forman parte de la estructura de la membrana, claro que sí. Tienen la capacidad de desplazamiento dentro de la bicapa lipídica, o sea que pueden moverse, cambiar de posición si ustedes quieren. Estas proteínas pueden servir de canales o conductos que permiten el paso de iones, moléculas y el agua, ¿no es cierto? Dijimos que el paso del agua es regulado. Entonces, gracias a estas proteínas, canales, pueden atravesar
del medio extracelular al medio intracelular. Las bombas. Las bombas son proteínas que trabajan con gasto de energía. ¿Ya? Esta forma de intercambio con gasto de energía se llama transporte activo. ¿Ya? También existen proteínas de enlace o receptoras o ligadoras. Son las que se unen a los mensajeros, ¿no es cierto? A las señales. ¿Sí? Entonces, estas proteínas de enlace o ligadoras, ¿sí? Están fijadas al citoesqueleto intracelular o a la matriz extracelular. ¿Sí? Sí sirven para, digamos, para ligar señales o bien para establecer cierta relación tanto del medio extracelular con el medio intracelular. ¿Ya? Estas están estrechamente relacionadas con elementos del citoesqueleto celular. Las receptoras, estas son las que permiten el reconocimiento y unión específica de los mensajeros o también de las señales. ¿Sí? Permiten el reconocimiento, son las receptoras. Proteínas, enzimas, que tienen la capacidad de degradar. Estas enzimas son sustancias degradativas, ¿ya? Que destruyen, ¿ya? Enzimas, ¿sí? Entonces, tienen gran capacidad degradativa del material orgánico. Los procesos de señalización que habíamos mencionado acá con las receptoras, ¿sí? Entonces, estas señales pueden ser factores de crecimiento que habíamos visto en embriología, son muy importantes para el desarrollo, ¿no es cierto?, de los tejidos, de las células. Entonces, en este proceso, la célula recibe mensajes, señales, ¿sí? Y reconoce, obviamente, ¿no es cierto? Entonces, recibe y procesa y transmite estímulos externos para regular sus propias respuestas fisiológicas. Aquí participan las proteínas receptoras y las proteínas canales o conductos. Es importante eso. Bien, los mecanismos de transporte. Hay que tener en cuenta que pueden haber moléculas pequeñitas o moléculas grandes. Cada una tiene su forma de intercambio, ¿no es cierto? Acá estamos viendo transporte de moléculas de baja masa molecular, o sea, moléculas pequeñitas, ¿ya? Entonces, ¿con qué mecanismo se produce el intercambio? ¿O cuáles son los mecanismos de transporte? Tenemos el transporte pasivo. Aquí no hay gasto de energía. Aquí estamos viendo la difusión simple y la difusión facilitada. ¿Ya? Y luego tenemos el transporte activo, donde estamos señalando aquí la bomba de sodio y potasio y otras bombas. ¿Sí? Entonces acá la membrana celular prácticamente es mínima su modificación. En comparación cuando son moléculas muy grandes, de elevada masa molecular, aquí sí hay deformación de la membrana. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos cuando existen moléculas grandes? Tenemos acá la endocitosis, que es el ingreso de material hacia el interior de la célula. Y esta endocitosis se puede llevar a cabo mediante estos mecanismos. La fagocitosis, la pinocitosis y también endocitosis mediada por receptores. Ya, esa es la endocitosis. Una vez que se ha procesado este material que ha ingresado, esto se echa de nuevo hacia afuera mediante la exocitosis, ¿ya? Endocitosis y exocitosis. Y también existe un tercer mecanismo, la transitosis, que les voy a explicar enseguida con un poquito más de detalle. Bien, aquí estamos viendo cómo atraviesan la membrana las moléculas pequeñas, ¿ya? Aquí estamos viendo el transporte pasivo. Un detalle que es importante que ustedes lo sepan. En el medio extracelular, acá fuera de la célula, la concentración de sodio es mayor que dentro de la célula, ¿sí? Acá afuera la concentración de sodio es mayor que lo que está acá dentro. Y lo contrario ocurre con el potasio, que la mayor concentración de potasio es adentro y menor afuera, ¿ya? Entonces, estas concentraciones crean una diferencia de concentraciones, ¿no? Un gradiente que se llama, ¿sí? Es el gradiente osmótico. Bueno, entonces, como ustedes sabrán que en la naturaleza
todo tiende al equilibrio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El sodio, por ejemplo, que está acá en mayor concentración acá afuera, tiene locura por entrar, porque, bueno, pues tiene a su favor esa diferencia de concentración del sodio, que aquí afuera es menor y aquí adentro es menor y aquí afuera es mayor. Entonces, este va a tratar de ingresar, ¿ya? Lo mismo ocurre con el potasio. Como la concentración es mayor acá adentro, va a tener locura por salir. Bueno, eso suele ocurrir, ¿ya? Pero para que la célula funcione, esta diferencia de concentraciones tiene que persistir sí o sí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando algunas se escapan y se introducen? Gracias al gradiente de concentración, ¿no es cierto? Fácilmente se entra, no hay ningún problema. Pero entonces acá, ¿qué es lo que ocurre? Que esas que están por demás acá, esos iones de sodio que están por demás acá afuera, ¿sí? Acá adentro, perdón, que se entraron acá, ¿sí? Entonces, estas proteínas bomba las eliminan, ¿no es cierto? Y las eliminan contra corriente, ¿no es cierto? Contra el gradiente, si ustedes quieren. Entonces, para esto, como no es fácil botarlas, porque estamos yendo contra un gradiente de concentración, entonces es necesario utilizar energía. Y esa energía está traducida por el gasto de estas moléculas de ATP. ATP significa adenosín trifosfato, ¿ya? Entonces, estas las devuelve, ¿ya? Lo mismo, que como el potasio le encanta salir, ¿ya? Porque le favorece el gradiente de concentración, entonces la bomba introduce el potasio y saca el sodio. Introduce potasio, saca el sodio. Por eso se llama bomba de sodio-potasio. ¿Ya? Eso con el fin de mantener la diferencia del gradiente osmótico. ¿Ya? Aquí estamos viendo, mire, el transporte pasivo, difusión de sustancias a través de la membrana celular. Esto gracias al gradiente de concentración, ¿no es cierto? No requiere energía. El fosfolípido y los canales proteicos regulan las sustancias, ¿ya? ¿Qué sustancias? Regulan qué sustancias pasan, pero no la dirección, ¿ya? Esto depende mucho, ¿no es cierto?, del grado de concentración, como les explicaba. El sodio en condiciones normales está más concentrado fuera de la célula. En cambio, el potasio está más concentrado dentro de la célula, en el citosol, ¿ya? Entonces, esta diferencia de concentraciones hace que el agua, por ejemplo, puede entrar fácilmente, las moléculas de agua pueden entrar, porque les favorece el gradiente, ¿sí? Y el sodio tiene mucha afinidad con el agua. ¿Ya? Entonces, gracias a esa diferencia, entran, ¿no es cierto? Entran sin energía, pero sacarlas, ahí es el problema. Para sacarlas así, ahí tiene que haber un gasto de energía, ¿ya? Entonces, el sodio entra sin ningún problema hacia dentro de la célula y el potasio sale con mucha facilidad hacia afuera. Esto, digamos, gracias a la diferencia de la concentración, ¿sí? El gradiente de concentración, la diferencia de concentración. Bien, ahí estamos viendo, miren, la proteína, ¿sí? Esta es la señal, ya la señal, es del exterior al interior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, esta se une al receptor, esto se abre el canal, miren, y ingresa, ahí está, ingresa. Miren, sin mayor problema, favorecidos por el gradiente de concentración. Bien, el transporte activo. La célula utiliza energía para desplazar sustancias a través de la membrana contra un gradiente de concentración. Entonces, ahí está el caso, por ejemplo, otra vez volvemos al sodio. Afuera está más concentrado que adentro, ¿ya? Pero no, si se entra el sodio, habría un problema de igualar las concentraciones. Entonces, eso no es bueno, ¿ya? Tiene que haber siempre una diferencia. Entonces, para que se mantenga esa diferencia, gracias al transporte activo, se elimina el excedente de sodios hacia afuera y se introduce a los potasios, ¿ya? Para lograr esa diferencia de concentraciones. ¿Mm? Bien, ejemplo, dice acá, si la célula necesita nutrientes que están más concentrados en su interior,
ya, debe introducirlos, o sea, debes reintroducirlos. El caso del potasio, ya, utilizando las proteínas del transporte activo. Y lo mismo para sacar el potasio, ¿no es cierto? Gracias a la bomba de sodio-potasio. Estas proteínas que trabajan con este transporte activo son proteínas integrales, ¿no es cierto? Abarcan todo el espesor de la membrana. Eso es importante. Ahí estamos viendo, miren, ve, ahí se ve. La concentración de sodio es mayor fuera de la célula. La concentración de potasio es mayor dentro de la célula. Aquí está la proteína, ¿no? Que transportador, ¿ya? Entonces, como hay esa diferencia de concentración, el sodio tiene esa tendencia a ingresar, ¿ya? Y el potasio a salir. Entonces, para eso está este mecanismo de bomba. Saca el sodio contracorriente y mete al potasio también contracorriente. Eso para estabilizar esa diferencia de concentraciones, ¿ya? Es muy importante esto. Bueno, transporte de moléculas grandes, de elevada masa molecular. Habíamos comentado la endocitosis. Es un proceso por el cual la célula introduce moléculas grandes o partículas y lo hace englobándolas en una invaginación de la membrana plasmática, formando una vesícula que termina de desprenderse e incorporarse al citoplasma. Se internaliza dentro de la célula, en el citoplasma de la célula. La exocitosis es lo contrario, es la expulsión o secreción de sustancias, como la insulina, dice, ¿no? A través de la fusión de vesículas con la membrana celular. La exocitosis es el proceso celular por el cual las vesículas situadas en el citoplasma se fusionan con la membrana plasmática liberando su contenido. Esto vamos a entender mejor con las figuritas, ¿ya? Vamos a ver el loguito. Entonces, en la endocitosis habíamos visto que también tiene sus variantes, la endocitosis, ¿no? El ingreso. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, la pinocitosis. Consiste en la captación de material del espacio extracelular por invaginación de la membrana y introduce hacia el interior. Estos generalmente contiene, esto en la pinocitosis se introduce material líquido, ya con posibles moléculas disueltas o partículas sólidas en suspensión. O sea, básicamente es líquido, ¿no? El proceso está de la pinocitosis. La fagocitosis es un tipo de endocitosis eh, por la cual se introducen material sólido, partículas sólidas. ¿eh? Esto se produce gracias a la emisión de pseudópodos de la membrana celular alrededor de la partícula o microorganismo, hasta englobarla completamente. ¿Ya? Se forma la vesícula y se le introduce. Y ese elemento que ha sido introducido se llama fagosoma, ¿ya? El cual se fusiona con un lisosoma, ¿no? Para que después sea degradado, ¿cierto? Los lisosomas son organelas membranosas que contienen enzimas, material degradativo. ¿Ya? Y aquí habíamos también comentado la endocitosis mediada por un receptor. Es un mecanismo por el que solo entra la sustancia para la cual existe, ¿no es cierto? Entra solamente la sustancia que es, como su nombre lo indica, ¿no? Recibida por esa proteína, ya, el receptor. Ya puede ser una señal, un factor de crecimiento, ¿ya? Y estos receptores son sumamente selectivos. Solamente tienen apetencia o afinidad por ese material, no para otro, ¿sí? Son muy selectivos, ¿ya? Resulta ser un proceso rápido y eficiente. Interesante. Bueno, ahí estamos viendo, ¿no? La endocitosis. Miren ustedes, esta es la membrana celular, ¿ya? Aquí estamos viendo una partícula sólida, una bacteria puede ser. Vean ustedes cómo la membrana se modifica, produce estos pseudópodos. Pseudópodos significa pies falsos. Bueno, entonces va a tratar de rodear a toda esta partícula. Una vez que estos dos extremos se fusionan, queda aquí la partícula rodeada por membrana, que es esta vesícula que se llama endosoma o fagosoma en este caso. ¿eh? Entonces, la pinocitosis, dijimos que no es más que nada líquido, ¿no es cierto? Con partículas suspendidas. Lo mismo, acá se deprime la membrana y
digamos, agarra, ¿no?, el material que está acá. Aquí luego se unen los dos extremos y se forma la vesícula, ¿no?, que está en el citoplasma. Esta es la endocitosis mediada por receptores. Aquí están los receptores, ¿no es cierto? Entonces, estas solamente van a utilizar eh, partículas para las cuales están diseñadas estos receptores, ¿eh?, muy selectivas. Aquí vemos que solamente van a ingresar estrellitas, no así los cuadraditos, ¿no? En cambio, con la pinocitosis o la fagocitosis, cualquiera puede entrar, no hay problema, ¿eh?, sobre todo en la pinocitosis. Acá es más selectivo, ¿no? Solamente las estrellitas, ¿ya? Bueno, entonces eso es lo que ocurre, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo el resumen de endocitosis y exocitosis. Miren, ahí está, la endocitosis. Partículas, la membrana se deforma, se deprime, forma la vesícula y este material está ya dentro de la célula. Este material dentro de la célula se procesa, ¿ya?, y lo que no sirve va a ser eliminado por exocitosis. Miren el camino que siguen las vesículas, ¿no es cierto? Con el material ya producido o material de secreción, no hay problema, ¿ah? Vamos hasta la periferia, aquí las membranas se fusionan, luego se abre esta para dejar libre al material. Miren, eso es el material. Esto puede ser desechos o material útil, que es las glándulas, por ejemplo, liberan secreciones. Bien, ahí estamos viendo, miren cómo se produce la endocitosis. Ahora vamos a ver cómo se produce la exocitosis. Miren, las membranas se fusionan y afuera, ¿eh? Endocitosis, exocitosis. Ahí estamos viendo cómo se produce la endocitosis. Y ahora vemos la exocitosis. Ahí estamos. Bueno, bueno. La fagocitosis. A diferencia de otros métodos de endocitosis, solo ocurrirá cuando la célula entra en contacto físico con la partícula o bacteria que busca engullir, ¿no?, internalizar, englobar. Consiste en la incorporación de partículas grandes, como restos celulares, bacterias o materiales extraños. Es una reacción defensiva de nuestro sistema inmunológico ante la presencia de sustancias u organismos extraños llamados antígenos. Esta respuesta consiste en un proceso donde están, digamos, diseñadas ciertas células que están hechas a propósito para eso, ¿no? Se llaman los fagocitos, ¿ya? Estos fagocitos pueden ser los macrófagos, son células que se originan en la sangre, ¿sí? Y los neutrófilos, ¿ah?, fagocitos, que ingieren otras células, otras partículas, ¿sí? En este proceso no selectivo, la membrana se deforma alrededor del material extraño para internalizarlos al interior del citoplasma, formando vesículas grandes denominadas fagosomas. Eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, es un proceso no selectivo. Aquí no hay necesidad de utilizar receptores, ¿ya? ¿Y qué pasa con el fagosoma? Son vesículas citoplasmáticas delimitadas por una membrana, formadas por la invaginación del material fagocitado. Se fusionan con los lisosomas. Aquí está la segunda parte de la historia, ¿no? Se fusionan con los lisosomas. ¿Qué dijimos que eran los lisosomas? Organelas membranosas que contienen en su interior enzimas hidrolíticas, con alta capacidad degradativa que van a digerir al material fagocitado. Ahí estamos viendo. Bueno, aquí está el microorganismo. Aquí se está produciendo los pseudópodos, miren ustedes, los pseudópodos, aquí está englobando, aquí ya lo englobó. Este es el fagosoma. Aquí están los lisosomas que contienen a las enzimas. Acá se unen, miren, el lisosoma y el fagosoma. Entonces forman otro cuerpo, que es el fagolisosoma, el fagolisosoma. Y aquí, gracias a los lisosomas o a las enzimas del lisosoma, están destruyendo al material ingerido. Lo que le sirve a la célula se va a quedar acá, pero lo que no le sirva se va a expulsar por exocitosis. Este material que contiene los restos del material que se ha digerido se llama cuerpo residual, ya que es el que luego va a ser expulsado hacia el exterior, ¿ya? Seguimos con los de los endosomas. Son organelas estables o estructuras temporales formadas como consecuencia de la endocitosis. Pueden ser tempranos,
Entonces, cuando son tempranos, estos están en la superficie. O cuando ya llevan más tiempo dentro de la célula, se denomina tardíos. Y estos se encuentran más cerca al núcleo. ¿Ya? La función principal de los endosomas tempranos es clasificar y reciclar proteínas interiorizadas por vías endocíticas, no por endocitosis. Los endosomas tardíos, estas sí tienen la capacidad de convertirse en lisosomas. Pueden convertirse en lisosomas. Así es. Bueno, aquí vemos otra vez la historia, ¿no? La membrana celular, aquí se está produciendo la endocitosis, ¿no? Entonces acá se forma el endosoma temprano. Y les decía, cuando este material que es ingresado no sufre ninguna modificación en este proceso de la endocitosis e inmediatamente es eliminado en otra zona de la célula, esto se llama la transitosis. O sea que el material ingerido no es degradado, ¿sí? Es inmediatamente eliminado por otro lado. Esto ocurre en las células endoteliales de los capilares sanguíneos, ¿sí? Ese es el ejemplo más clásico, más típico, ¿no? Transitosis. Están en tránsito, así simplemente, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre? Luego de que se produjo el endosoma temprano, ¿sí? Hay material que está destinado a, a ser reciclado, ¿no es cierto? Entonces, son proteínas que van a reemplazar a las proteínas de la membrana, proteínas que ya están viejas y que ya no están bien, entonces se las reemplaza. O bien, por otro lado, puede ir a, al aparato de Golgi, al aparato de Golgi. Aquí las proteínas se modifican, ¿sí? Vamos a ver ya luego esto, qué es lo que ocurre, ¿no? En el aparato de Golgi. Las proteínas se modifican, ¿ya? Entonces, luego tenemos acá un cuerpo microvesicular, ya después del proceso, ¿sí? Del proceso del endosoma, ya se va a producir un reciclamiento, ¿no es cierto? Entonces, muchas de estas proteínas que son útiles van a ser mezcladas con otras proteínas que se han fabricado en la célula, justamente en el aparato de Golgi. Bueno, entonces, y esos endosomas que contienen proteínas destinadas a que sean enzimas, ¿sí? Eso ocurre acá en el aparato de Golgi también, ¿sí? Las proteínas se transforman, ¿ya? Para que sean enzimas. Entonces, esas enzimas van a estar acá dentro de este endosoma tardío que se va a convertir lisosoma, en lisosoma, ¿ya? Entonces, es interesante todo este proceso. La exocitosis, y habíamos visto esto, ¿no? Es la fusión de vesículas que están dentro de la célula con la membrana plasmática. Ya, las vesículas son producidas principalmente por el aparato de Golgi, desde su dominio trans. A ver, ¿cómo es esto dominio trans? El aparato de Golgi tiene dos caras, ¿no? Esta, la que está en relación a la membrana celular, es la cara trans del Golgi. En cambio, esta que está en relación al retículo endoplásmico rugoso es la cara cis, ¿ya? Es la cara inmadura. Esta es la cara madura. Se llama así porque las proteínas que llegan acá son proteínas que están totalmente crudas, ¿no? Acá tiene que sufrir una serie de modificaciones la proteína para que sea apta para ser liberada, ¿no? Para ser liberada hacia afuera. O bien reciclada en otros elementos de las organelas, ¿no? Como ser el lisosoma. ¿Ya? Bien. Entonces, dominio trans, dominio cis. Dominio trans es la cara madura del Golgi. La cis es la inmadura, ¿no es cierto? También pueden provenir de vesículas de otros compartimientos, tales como los endosomas. Perfecto. Eso es lo que hemos visto, ¿cierto? Bien. Entonces, aquí estamos viendo algunas de las proteínas que tienen cubiertas por otro tipo de proteínas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, por ejemplo, la clatrina, ¿ya? Que es un recubrimiento para hacer, digamos, que el material sea procesado más eficientemente y rápidamente, obviamente. O también cubierta con esta proteína que es la proteína COPI. ¿Mm? Bueno, aquí estamos viendo los endosomas tardíos que se van a volver
lisosomas, dijimos, ¿sí? Aquí está la cara madura del Golgi, ¿sí? Aquí está, una vez que llegó la proteína acá, la cubierta se la elimina, ya sea de la clatrina o del copy, se la elimina, ¿ya? Entonces acá solamente se libera el contenido, el material, la proteína nueva por exocitosis, ¿ya? Esta es la constitutiva, ¿no? Hay varias formas de exocitosis. La constitutiva es aquella que de rutina se está liberando. Todo el tiempo se está produciendo proteína y se elimina hacia afuera. En cambio, la regulada es a requerimiento, ¿sí? Tiene que haber señales, ¿ya? Para que se produzca esta exocitosis. Por eso se llama regular. Ahí está, esta es la membrana plasmática, cómo se está eliminando. Bien. Esta es otra forma de exocitosis, ¿no? Bueno, es la misma prácticamente, ¿no? Que estamos viendo el material producido, ¿sí? Aquí las vesículas están moviéndose hacia la superficie. Una vez que estas llegan a unirse, o sea, a fusionarse, ¿sí? Se abre y entonces el material queda liberado hacia el exterior. Esa es la naturaleza de la exocitosis. La famosa transitosis que habíamos comentado es el transporte de materiales desde un lado del espacio extracelular al otro lado, ¿ya? Eh, Aunque este fenómeno puede ocurrir en todos los tipos celulares, incluyendo los osteoclastos, que son células del hueso, y también las neuronas, es característico más, es más típico que, como les decía, en los epitelios y más que todo en los endotelios. Endotelios son el epitelio de los vasos sanguíneos, ¿sí? Durante la transitosis, las moléculas son transportadas por medio de endocitosis, mediados por algún tipo de receptor, ¿ya? Y pasan al otro lado, pero sin ser modificadas, sin que haya modificación. Estas no se mezclan con lisosomas ni nada por el estilo. Así tal como entran, atraviesan el citosol y al otro lado pasan así como esos barcos los pontones, ¿no? Que trasladan vehículos, materiales, en fin, ¿ya? De esa forma, sin que haya ninguna modificación. Eh, Gracias en este proceso, ¿no es cierto? Estas vesículas migran gracias a los microtúbulos, que son parte del citoesqueleto, ¿sí? Y en el lado opuesto de la otra célula es liberado por exocitosis, ¿sí? Es el paso, así es, el paso de un extremo a otro del material. Ahí estamos viendo, miren, esta es la pared del vaso sanguíneo, esta es la célula endotelial, esta es la sangre. Entonces, aquí hay materiales que ingresan por endocitosis, simplemente pasan de un extremo a otro por esta vía, la transitosis, y aquí son liberadas por exocitosis. Aquí esta vesícula, este endosoma, no ha sido modificado absolutamente en nada, ¿ya? Este es el tejido, ¿ya? El medio tisular se refiere al tejido, ¿ya? Y los lisosomas son orgánulos relativamente grandes, que se forman en el aparato de Golgi, ¿cierto? Y contienen enzimas hidrolíticas, que quiere decir que rompen las uniones de hidrógeno-oxígeno. Y también las proteínas. Pueden romper los enlaces proteínicos, ¿no es cierto? Entonces, se encargan de degradar el material intracelular de origen externo. Esto se llama heterofagia. Cuando el origen del material que han ingerido es de afuera, pero sin embargo también pueden digerir estructuras propias de la célula, ¿no es cierto? Las organelas que están viejas, que ya no sirven. Entonces, esto se llama autofagia. Bien. Estas enzimas se encargan de digerir el material que se encuentra dentro y fuera de la célula. En otras palabras, dice aquí, son el estómago de las células. Es el aparato digestivo de las células, los lisosomas. ¿Ya? La función de los lisosomas en la célula es ayudarla a digerir tanto sustancias externas como así también digerir sustancias que ya no precisan la misma célula, ¿no? Sustancias, organelas viejas, etc. Metabolizan grasas, proteínas y ácidos nucleicos. La digestión interna hace referencia a una parte de la célula que se encuentra dañada o estropeada.
y que es necesario degradarla, ¿no es cierto? Es la autofagocitosis, se llama eso, ¿ya? Autólisis también, bueno. Entonces, eso es lo que ocurre. Cuando son material propio de la célula es procesada, se llama autofagia. Cuando son sustancias extrañas, externas, se llama heterofagia, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo las bacterias. Son organismos externos a la célula, ¿no es cierto? Entonces, los lisosomas los involucran a estos para digerirlos, para degradarlos, ¿no es cierto? Entonces, este es parte del sistema de defensa de nuestro sistema, ¿sí? El sistema inmunológico. Eso se llama heterofagia. Autofagia, heterofagia. Ahí estamos viendo. Aquí hay material extraño, ¿no es cierto? Que ingresó por pinocitosis. Endosomas tempranos, endosoma tardío, aquí se unen al lisosoma y el lisosoma va a destruir, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo el por fagocitosis, una bacteria. ¿Ah? Entonces se forma el fagolisosoma en este caso, ¿ya? Que es una sustancia extraña. Lo destruye. Lo que le sirve, se queda. Y lo que no, afuera, no por exocitosis. Lo mismo estamos viendo acá, por ejemplo, una mitocondria vieja. Aquí hay un segmento de membrana que envuelve, esto se une al lisosoma y se produce la autofagocitosis. Este es el autofagosoma. ¿Ya? Muy bien. El retículo endoplásmico es una organela celular formada por membranas interconectadas. Estas membranas se continúan con la envoltura nuclear, ¿ya? O sea que la envoltura nuclear es una dependencia del retículo endoplásmico. Existen dos tipos de retículos endoplásmicos, uno llamado rugoso y otro llamado liso, ¿ya? Entonces, el rugoso, cuyas membranas forman sacos o cisternas, ¿sí? Sacos o compartimientos aplanados. Y en su superficie externa están unos organitos no membranosos llamados los ribosomas, con los que están asociados. ¿Ya? Y el otro, el retículo endoplásmico liso, que no tiene lisosomas, por eso se llama liso. Bueno, entonces veamos acá. Este de color celeste es el rugoso, que tiene forma de sacos aplanados. Miren, ahí está. Aquí hay una cavidad. Esta es la membrana, ¿cierto? Que forma el saco. Aquí hay un espacio. Ya, este es el espacio del retículo endoplásmico rugoso. También se llama las cisternas, ¿sí? Bueno, y acá tenemos estos tachoncitos de color amarillo que son los ribosomas, asociados al retículo endoplásmico rugoso, ¿ya? Ahí están los ribosomas. Y por otro lado también tenemos acá otro retículo que es el liso, que tiene forma más bien tubular, miren, tiene forma de túbulos, de dedos, ¿ah? Y no tiene ribosomas asociados a su superficie, ¿no? Este es el retículo endoplásmico liso. ¿Qué función tiene? El rugoso se encarga de sintetizar proteínas, fabricar proteínas gracias a los ribosomas y almacenarlos aquí en la cavidad, en las cisternas. ¿Ah? Ahí los almacenan, las proteínas. ¿Ah? En cambio, el rugoso se encarga de sintetizar lípidos y también glúcidos. Lípidos y glúcidos. En cambio, las proteínas es el rugoso. ¿Ya? Entonces, hablemos del rugoso. ¿Qué dice acá? Es una red de membranas, ¿no? Una red aplanada, son sacos aplanados, ¿no? Donde dice a través del cual se mueven las proteínas y otras moléculas. Las proteínas se ensamblan, o sea, se fabrican en unos orgánulos no membranosos llamados ribosomas, ya los hemos visto, ya los conocemos. Cuando las proteínas están destinadas a ser parte de la membrana celular o para ser exportadas fuera de la célula, ¿sí? Los ribosomas las ensamblan. Bueno, ustedes saben que las proteínas están constituidas por aminoácidos, ¿no es cierto? Y los aminoácidos son componentes de la proteína. Entonces, ahí se ensamblan, ¿no es cierto? Se agarran varios aminoácidos para fabricar una proteína, ¿ya? Entonces, eso es importante. Estos sacos aplanados se introducen cadenas hechas por varios péptidos. Péptidos se refiere a los aminoácidos,
¿ya? Son péptidos. Cuando son muchos se llaman polipéptidos, ¿sí? Las cuales una vez que se ensamblen van a formar proteínas complejas. Estas mismas proteínas, una vez que han sido depositadas en el espacio del retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Tienen que ser llevadas hacia la cara inmadura del Golgi a través de unas vesículas llamadas vesículas de transporte, ¿sí? Aquí es lo que dice, ¿no? Estas mismas proteínas viajan a otras partes de la célula, como es el aparato de Golgi y también al retículo endoplásmico liso. Pueden ir, no hay problema, ¿ya? Entonces ahí estamos viendo, ¿sí? Estamos sacando de acá el rugoso. Aquí está el liso. Este es el Golgi, ¿ya? Ahí estamos viendo a mayor aumento. Miren, son sacos aplanados. Esta parte oscura es la cisterna y estos redonditos son los ribosomas. Entonces, acá es donde los ribosomas que se encargan de fabricar las proteínas, estas se depositan acá en el interior de estos sacos aplanados. Aquí está el Golgi, ¿no? Ahora, dijimos también, este es el núcleo, este es el nucleolo. La envoltura nuclear es una dependencia del retículo endoplásmico rugoso. ¿eh? Vamos a ver ya cuando nos toque ver eso. Y por otro lado también tenemos acá el liso, ¿no? Que es una dependencia del rugoso, pero cambia de forma, porque este es tubular. En cambio, este es en forma de saco, sacular. Bien, ahí vemos, miren, ahí está la membrana. Es membrana misma, ¿sí? Ahí están los ribosomas. ¿eh? Ahí está la cavidad. Sacos interconectados, miren, ahí es una conexión, ¿sí? Entonces, esto es importante. La síntesis proteica es el proceso por el cual se fabrican nuevas proteínas a partir de aminoácidos esenciales, ¿no? Los aminoácidos que están suspendidos en el citosol. En este proceso se transcribe el ADN, o sea que para producir cierta proteína necesitamos un código, necesitamos una receta, como esas recetas de cocina, ¿no? Que te dicen para hacer galletas, tanto de harina, tanto de azúcar, tanto de una cosa, bueno, en fin, esa receta tiene que llegar a partir del ADN, ¿ya? Del ácido desoxirribonucleico, donde están ahí, donde está el genoma, ¿no es cierto? Donde están los códigos. Entonces, esos códigos son copiados por el ARN, que es una sola cadena. El DNA o el ADN es doble cadena. El ARN es una sola cadena. Entonces, esta cadena copia. Ahí se produce la transcripción, se llama, ¿sí? Transcribe, copia la receta, ¿sí? Y esa receta sale del núcleo a través del RNA mensajero y tiene que llegar hasta los ribosomas, que son las que se encargan de leer, de traducir el código y con esa receta empezar a fabricar proteínas, ¿sí? Proteínas, así es. En el proceso de síntesis, los aminoácidos son transportados por el ARN de transferencia, que es otro tipo de ARN, ¿sí? Correspondiente para cada aminoácido, ¿sí? Hasta el RNA mensajero, el que tiene el mensaje, ¿no? Donde gracias a la receta, a los códigos, van a unir los aminoácidos adecuados para fabricar determinada proteína, ¿sí? Entonces, eso es todo, no es más, no hay mayor, no hay mayor drama con eso. ¿sí? Entonces, miren, aquí está el ADN, una vez que se ha duplicado o replicado, bueno, ahí está el doble cadena, ¿sí? Entonces, este ARN se extiende, ¿no es cierto? Tiene que estar activo, extendido. Y aquí viene el ARN, ¿no es cierto? El ARN para copiar los códigos, ¿no es cierto? Una vez que ha copiado los códigos, ese proceso se llama la transcripción. Entonces, aquí está el RNA que lleva el mensaje hasta el ribosoma. Entonces, aquí se produce la traducción o la lectura. Entonces, leyendo la receta, entonces se empiezan a fabricar las proteínas. Y estas proteínas, una vez que se terminen de fabricar, se depositan en el espacio, ¿no es cierto? En el espacio de la cisterna del retículo endoplásmico rugoso. ¿Mm? Ahí estamos viendo, miren, el retículo endoplásmico rugoso. Ahí les muestro los sacos aplanados. Aquí está el liso. ¿eh? Ahí están los puntitos, son los ribosomas. Y aquí está la envoltura nuclear, miren, donde tiene que estar el núcleo. Les decía que la envoltura nuclear es una dependencia del RER. ¿Ya?
Así es la cosa. Bueno, muchachos, vamos a pararla por ahora y ya luego les voy a presentar la segunda parte de la célula. Bueno, que les vaya bien, cuídense jóvenes. Hasta prontito.